Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. ¿Cuál ha sido la primera reacción en el Kremlin? Se está produciendo hace unos instantes. El Kremlin ha emitido una nota urgente en la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha deplorado la tragedia horrible, dice textualmente la nota, que se ha producido en los Estados Unidos y ha expresado sus condolencias y solidaridad a toda la nación norteamericana. Evidentemente ese es el principio de la nota. Posiblemente en los próximos minutos, en las próximas horas, el Kremlin, el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hará extensivo este comunicado, lo hará más largo y en consecuencia dará su opinión, porque no hay que olvidar que Vladimir Putin siempre habla del problema terrorista ligándolo al problema de Chechenia. También en Rusia las fuerzas de defensa antiaéreas están en estado de máxima alerta y toman medidas antiterroristas. No hay por el momento ningún indicio de ataque aquí en la antigua Unión Soviética, en la Federación Rusa, pero evidentemente se toman todas las medidas oportunas. Todas las cadenas de televisión rusas están conectadas en este momento, lo están desde hace ya algún tiempo, con los servicios de Eurovisión o directamente en conexión con la CNN, transmitiendo en directo esas terribles imágenes y comentando en términos rotundamente condenatorios los acontecimientos. Aquí también se han colapsado las líneas de Internet, así como las líneas de teléfonos móviles, prácticamente están inservibles, no se puede establecer esa conexión. Y también en la Embajada de Estados Unidos en Rusia se recomienda prudencia a todos los norteamericanos que vivan en Rusia. La representación americana ha dirigido un correo electrónico a todos los norteamericanos que viven aquí en Rusia, pidiéndoles que guarden un perfil bajo y que no hagan llamar la atención sobre ellos. Evidentemente hay una auténtica psicosis de pánico, una auténtica psicosis de caos en todos los ciudadanos norteamericanos que viven aquí en Rusia. Dolor y gran interés en Rusia por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Pensilvania, y naturalmente seguimiento masivo de todas las cadenas de información que están, como decía anteriormente, conectadas bien con los servicios de Eurovisión, bien con la cadena norteamericana CNN, y pesar y dolor del Kremlin, porque, insisto, el problema terrorista también afecta a este país y así lo hace notar en todas sus entrevistas, en todas las visitas que recibe de Asuntos Exteriores el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Y como digo también, y como resumen, las fuerzas antiaéreas rusas están en estado de máxima alerta y toman medidas antiterroristas. Luis, por todo eso que dices, ¿es posible, cabe pensar, que las relaciones entre Putin y Bush, en todo lo que se refiere a materia de seguridad, van a cambiar? Iban a cambiar, yo creo que iban a cambiar antes de que se produjeran estos atentados terroristas en las ciudades norteamericanas, pero evidentemente van a tener su peso. El próximo mes de octubre se van a encontrar Vladimir Putin y George Bush en Shanghái. Posteriormente, el presidente de la Federación Rusa ha sido invitado por el presidente norteamericano a su rancho de Texas. Naturalmente tienen que hablar de todo esto y de todas formas resulta sintomático el hecho de que un portavoz autorizado, justo cuando se estaban produciendo las explosiones terroristas en Nueva York y en Washington, ha informado que a pesar de que Estados Unidos se retire unilateralmente del Tratado ATM, proseguirán las nuevas relaciones estratégicas que desde la reunión que tuvieron en Eslovenia George Bush y Vladimir Putin, pues han tomado un nuevo impulso. De hecho, estos atentados terroristas pueden de alguna forma acercar los intereses mutuos. Quizá persistan las grandes diferencias en cuanto al escudo antimisiles se refiere, pero sin duda acercarán las posiciones, porque el objetivo, como decía anteriormente y como dice siempre Vladimir Putin en todas sus entrevistas internacionales, el objetivo es el mismo: terminar con los atentados terroristas, con las internacionales terroristas que están pues ahora en Nueva York golpeando de esta forma tan terrible en Nueva York y en Washington. Gracias, Luis de Benito, desde Moscú. Lo cierto es que las fuerzas de defensa antiaérea de numerosos países, también de Rusia, como decía Luis de Benito, han tomado medidas antiterroristas como consecuencia de esta cadena de atentados que sufren los Estados Unidos en el corazón de sus dos grandes ciudades, en Nueva York y en Washington. Vemos imágenes del incendio que ha provocado la explosión, al parecer, de un avión que ha chocado, después de los dos primeros contra las Torres Gemelas, un tercer avión que habría chocado contra la sede del Pentágono en Washington. Decíamos, Alfredo, que estaban todas las bases de la OTAN en alerta. El secretario general de la Alianza Atlántica, George Robertson, ha pedido a los países de la Alianza
hacer un frente común contra el terrorismo. Les decíamos que todas las bases de la OTAN estaban en alerta. El gobierno español ha reforzado la seguridad, ha blindado los intereses de Estados Unidos, Israel y la OLP en nuestro país, y ese refuerzo incluye también medidas para las bases de Morón y Rota, en Andalucía. El gobierno sigue paso a paso. Le hemos escuchado al presidente Aznar desde Estonia informar de ese seguimiento cercano de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y prepara un comunicado para explicar esas medidas de precaución que se han tomado en España también, no solo en los aeropuertos, sino en todas las instituciones relacionadas con Estados Unidos, con Israel y también con la OLP, especialmente alerta en las bases de la OTAN. Vemos cómo soldados asisten a los heridos e instalan hospitales de campaña en el centro de Nueva York, muy cerca de las dos Torres Gemelas. Ahí ven imágenes que en este momento serían imposibles, porque es el momento en que las dos Torres Gemelas están ardiendo, están en llamas, poco antes, minutos antes de que ambas dos se hundieran. Sin duda, hundimiento provocado por dos explosiones. No debe ser fácil hundir absolutamente dos edificios como estos, por tanto hay que pensar que el explosivo de esas dos deflagraciones estaba instalado en puntos estratégicos de esos dos edificios. Hay que pensar, por tanto, en alguien con capacidad de burlar las medidas de seguridad en esas dos torres, punto estratégico porque, recordamos, ahí trabajan diariamente 50.000 personas. Buscamos reacciones, buscamos el estado de emergencia, de urgencia, de inquietud en las cancillerías europeas. París, Paco Audige, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en París la reacción es exactamente la misma y en el mismo sentido que han explicado antes mis compañeros de Londres y de Moscú. El presidente Chirac, que se encontraba de viaje en la ciudad de Rennes, ha suspendido ese viaje inmediatamente, ha enviado un mensaje a Bush expresando su intensa, inmensísima emoción por estos atentados que ha calificado de monstruosos, y ha añadido que el pueblo francés, todo el pueblo francés entero, ha dicho, está al lado del pueblo americano. En una corta alocución, el presidente Chirac ha reiterado la gravedad de la situación, ha suspendido el acto de inauguración de una facultad en la ciudad de Rennes, y ha dicho también que el terrorismo, que condena el terrorismo, todo el terrorismo, sin reservas, y que hay que luchar contra el terrorismo, ha dicho Chirac, por todos los medios. También el primer ministro, Lionel Jospin, ha dicho que expresaba su tristeza y su horror máximo, ha llamado al embajador americano para expresarle eso. En la Asamblea Nacional había un encuentro en una comisión parlamentaria en la que se encontraba el ministro de Defensa. El ministro de Defensa francés ha salido de la reunión sin hablar con los periodistas y diciendo que se iba a reunir inmediatamente con sus principales colaboradores militares. También, efectivamente, ya habéis dicho en algún momento desde Madrid, que desde París se daban detalles de la procedencia de la United Airlines, de uno de los aviones secuestrados. También tenemos que añadir que los principales ministros, nos llega en estos momentos la noticia, los principales ministros implicados en temas de seguridad, nos referimos a los de seguridad, defensa, asuntos exteriores y transportes, así como el ministro del Interior, están reunidos desde hace un buen rato en una reunión de extrema urgencia. Hay convocado un Consejo de Ministros que preside ya el presidente Chirac, un Consejo de Ministros de los ministros principales, y ha habido también condenas contra esta locura terrorista. Ha habido uno de los candidatos presidenciales, el señor Bayrou, que lo ha comparado con el ataque a Pearl Harbor. Ha dicho que consideraba que este ataque detestable podía hacerse la comparación en algún momento con el ataque que desencadenó uno de los enfrentamientos, una de las fases principales de la guerra en los años 40. Paco, ha sido ahí en París donde un responsable de United Airlines ha confirmado que el aparato era de su compañía y que había sido secuestrado. ¿Ha dado algún dato más? Bueno, el dato que tenemos es que uno de esos dos aviones, efectivamente, de los que han golpeado las Torres Gemelas, es un Boeing 737 de la United Airlines.
El origen, el destino del avión y el número del vuelo, sin embargo, no lo ha querido o no lo ha podido precisar esa fuente. En la sede de United Airlines, Chicago, a donde han llamado por teléfono desde París, ni han confirmado ni han desmentido esta información que venía del aeropuerto parisino de Roissy. Gracias, Paco. Dije, la destrucción, el pánico, el terror, ese es el escenario que viven en este momento las dos grandes ciudades de los Estados Unidos, Washington, capital federal, y Nueva York. Tienen en imagen la isla de Manhattan, la bahía del Hudson, y en las calles el pánico. Ni en la peor de las pesadillas, decíamos hace unos minutos, los terroristas internacionales habrían podido imaginar un ataque contra el corazón de la primera potencia mundial. Está por ver quién ha organizado todo esto, quién ha lanzado este ataque, porque a la confirmación primera de que habían sido terroristas palestinos ha llegado después el desmentido, la negativa de esa confirmación desde Oriente Próximo. Nos vamos a acercar hasta otro punto. Estamos viendo ahí un avión. No sabemos si dentro de toda la inquietud y de todo el terror del que se ha sembrado esta mañana en los Estados Unidos tiene algún sentido. Sí que habíamos hablado antes de... Ha habido informaciones contradictorias. Por un lado, ha habido teletipos que hablaban de un avión que había sido secuestrado, que se dirigía hacia el Pentágono, y al mismo tiempo nos ha llegado la noticia de un avión que se había estrellado en Pensilvania. Desde luego es sorprendente estas imágenes que estamos viendo, porque en estos momentos están suspendidos los vuelos sobre el cielo de los Estados Unidos, con lo cual esta imagen nos hace pensar, y la inquietud de la gente que está viendo también ese avión, que podría tratarse de ese aparato que estaba siendo monitorizado y seguido porque había sido secuestrado. Les recordamos que no podemos confirmar si el que se ha estrellado en Pensilvania era el que había sido secuestrado, o estamos viendo las imágenes del aparato que decían se dirigía hacia el Pentágono. Porque además esas imágenes son de Washington, ese es el mall, el paseo, sí. que está justo frente a la Casa Blanca. Son imágenes de Washington, y veíamos a los equipos de seguridad de la sede de la presidencia de los Estados Unidos cómo corrían por las calles en torno a la Casa Blanca. Ese Ahí punto, efectivamente son esas imágenes. La mayoría de los edificios han sido evacuados, nada más producirse el ataque contra el Pentágono, pero desde luego causa gran inquietud ese avión. Decías antes que se había atribuido a alguna organización palestina los ataques. Arafat ha insistido desde Palestina en condenar, desde la zona, desde Oriente Próximo, en condenar estos atentados. Ha sido muy duro y ha mandado toda su solidaridad a las autoridades de Estados Unidos. Estamos hablando, para quien conozca Washington, de un barrio, el barrio político de la capital federal, donde todo está en un puño. La Casa Blanca, el Capitolio, también el Departamento del Tesoro. Esto ya son imágenes de primeras horas de esta mañana en los Estados Unidos, de las Torres Gemelas en llamas, e imágenes ahora del Pentágono en llamas después del ataque, al parecer con un tercer avión que se habría estrellado contra la sede de la Defensa Militar norteamericana. Nos vamos a acercar hasta otra de las cancillerías europeas, hacia un país que tiene tradición en lo que se refiere a atentados terroristas. En Roma está Ángel Gómez Fuentes. Ángel, buenas tardes, Ángel. Hemos hablado de las medidas de seguridad, también hay especiales. Sí, efectivamente, buenas tardes. Hay medidas sobre todo para proteger los edificios más sensibles, como puedan ser los de Estados Unidos e Israel. Concretamente, la Embajada de Estados Unidos, situada en una de las calles céntricas y principales, como es la Vía Veneto, después de las 4:30 sonó el sonido de una sirena dentro de la embajada. Se supone que podía ser como relacionado con una posible evacuación, y el caso es que la embajada, aunque se ha dicho que no se dio oficialmente orden de evacuarla, la gente sí se ha marchado de la embajada, y lógicamente pues ha creado también en la zona un cierto pánico. Como decía, hay tensión evidente por la alarma que se ha suscitado y la seguridad que ha rodeado a estos edificios más sensibles.
Se está a la espera también que en el Vaticano el Papa pueda hacer algún comunicado de condena de los atentados. Hay que tener en cuenta la sensibilidad que siempre tiene la Santa Sede con el terrorismo en general, pero también muy particularmente con el de Oriente Medio, por la posición que mantiene la Santa Sede en relación con Jerusalén, con los santos lugares. También hay por parte del presidente Ciampi habrá una intervención, y por parte del ministro de Asuntos Exteriores. Esto es por el momento lo que os puedo comentar desde Roma. Otra vez. Gracias, Ángel Gómez Fuentes. Seguimos viendo imágenes desde Nueva York. Hay que decirles que en este momento las comunicaciones con los Estados Unidos son extremadamente dificultosas con consecuencia de esos atentados, esa cadena de atentados que ha provocado el colapso en Nueva York y en Washington. Hace unos minutos escuchábamos en directo la primera declaración del presidente Aznar desde Letonia, donde había iniciado hoy mismo una visita oficial, un viaje que le iba a llevar por las 3 repúblicas bálticas, viaje que se ha visto interrumpido. El presidente regresará esta misma noche a España. Vamos a recordar cuáles eran los términos de esa primera declaración del presidente del gobierno desde la capital letona. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros, que conocemos bien lo que significa la locura, la desania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos, y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más conclusivo. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del gobierno, y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid, porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien, esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania, de vuelta para Madrid, si es posible, y esta noche regresaremos a Madrid. Eran las declaraciones del presidente del gobierno sobre las imágenes de las Torres Gemelas de Nueva York cuando todavía no se habían desplomado por completo a causa del choque de esos 2 aviones y después de que se produjeran 2 explosiones también en los 2 edificios. Les hemos contado que Yasser Arafat, el presidente palestino, ha condenado con dureza estos atentados cometidos hoy no solo en Nueva York, sino también en Washington. Vamos a escuchar sus palabras. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people. En primer lugar, quiero ofrecer mis condolencias del pueblo palestino al presidente de Estados Unidos, George Bush, a su gobierno y al pueblo americano por este terrible acto. Estamos tremendamente impresionados, Resulta increíble. We are completely shocked. Unbelievable.
Alfredo, chocaban las imágenes, las declaraciones de Yasser Arafat con esas imágenes de palestinos, como hemos comentado también en algún momento durante este programa, celebrando la noticia de los atentados. Realmente son duras e impresionantes. Añadir a esas imágenes del avión que veíamos hace unos momentos, que había causado gran inquietud en los alrededores de una de las calles de Washington, que nos llegan la noticia de que se ha perdido el control de varios aviones. Las autoridades aéreas estadounidenses están tratando de confirmar, suponemos, de dónde vienen, a dónde se dirigen, por el temor a que pueda tratarse de nuevos vuelos suicidas. Es muy difícil que en un país de las dimensiones de Estados Unidos se pueda controlar el vuelo de todos los aviones sobre su territorio. La mayoría de los internacionales se han desplazado a Canadá, pero algunos, lógicamente, casi no han tenido tiempo ni de desviar su itinerario. Vamos a ver en este momento la rueda de prensa, la declaración en directo del Premier británico Tony Blair desde Londres. Ahí lo tienen. Hijacked planes being flown deliberately into the World Trade Center. I'm afraid we can only imagine the terror and the carnage there, and the many, many innocent people that will have lost their lives. I know that you would want to join with me in que estarán de acuerdo conmigo a la hora de enviar nuestras condolencias al pueblo americano en nombre del pueblo británico. Este terrorismo masivo es un nuevo mal and we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. Delegates, I hope you will understand que comprendan, señores I delegados, don't believe it would be appropriate y espero que sea carry on the speech that I was going to give to you today. I know que I've comprendan issued copies of the speech. We will make sure that all delegates get copies of the speech. les voy But a I facilitar think it inappropriate to give copias that del speech now discurso que here. tenía previsto, I will obviously want to carry on the discussions that we've pero had about the evidentemente issues that concern us. I will quiero now seguir con los return to debates y London. conversaciones sobre And los once again, I temas thank you for your que nos afectan, pero indulgence here. I am quería hacer very, very esta sorry it has turned out the declaración way that it has. But y I la know verdad that, es que as I say, you would tengo want to que join with me in lamentar offering our profundamente deepest y estoy sympathy seguro to the de que American people todos se and unirán our a mí absolute shock and outrage at what has happened. en una repulsa ante este acto incalificable. Ahí tienen en ese otro rótulo que pone la cadena CNN, la cadena norteamericana, que United Airlines confirma que un avión de pasajeros se ha estrellado cerca de Pittsburgh. Efectivamente, parece ser que el avión que se ha estrellado en Pittsburgh es el cuarto avión del que estamos hablando. Los dos que han chocado contra las Torres Gemelas, el que ha chocado contra el Pentágono y el que se ha estrellado en Pensilvania. Podría ser un Boeing 747. Ha caído a unos 130 kilómetros de Pittsburgh. Se está investigando si tiene relación con lo ocurrido en los otros tres ataques. Hay también una información de American Airlines, la que mencionabas, anuncia que ha perdido dos aviones de pasajeros y calcula que a bordo de esos dos aparatos, que probablemente son dos de los que han chocado bien contra las Torres Gemelas, bien contra el Pentágono, llevaban unas 156 personas a bordo. El número de muertos, lógicamente, es muchísimo más elevado, no solamente los pasajeros que iban en esos aviones, sino los miles de personas que se encontraban en esos dos edificios, esas dos Torres Gemelas que se han venido abajo después de los dos ataques. El primero de los aviones ha chocado contra una de las Torres Gemelas, la que tienen ustedes más cerca en la imagen, exactamente a las 9 menos cuarto de la mañana. Ese otro avión que chocaba contra la segunda de las Torres Gemelas se estrellaba minutos después de las 9 de la mañana, prácticamente 9 y 2 minutos, 9 y 3 minutos, 3 y 3 minutos aquí en España. Posteriormente, un tercer avión chocaba contra el edificio del Pentágono en Washington. Lo siguiente que hemos visto es el hundimiento sucesivo de las dos Torres Gemelas, provocado sin duda por dos explosiones.
Ese es el momento en el que una de las dos torres, la segunda, se venía abajo entre esa inmensa nube de humo y polvo. Ha sido 1 hora y media después aproximadamente de que se hubiera producido el ataque. Parece ser también que parte del Pentágono se ha derrumbado. Hemos visto imágenes del inmenso incendio que se había declarado en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también por efecto de otro avión que se ha estrellado contra esas instalaciones que representaban la seguridad de uno de los países más poderosos del mundo, los Estados Unidos. Pues bien, parece ser que parte de esas instalaciones se han derrumbado por efecto del incendio y de la explosión. De momento, Alfredo, no se ha hablado de víctimas, el número es incalculable. Sí se han hecho ya algunos balances del daño, el tremendo daño económico que suponen estos ataques, pero también yo creo que lo que más está conmocionando en todo el mundo es la sensación de inseguridad que da en este momento el que se hayan producido esos ataques de manera casi simultánea. Reflejada inmediatamente en las cancillerías europeas, desde Londres, desde París, desde Roma, desde Moscú, también en España, nos confirmaban cómo todos los gobiernos en Europa adoptaban medidas de seguridad inmediatas, medidas de urgencia, de reforzamiento de la seguridad, para evitar posibles ataques. Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos era algo que ni siquiera se soñaba en el peor de los sueños. La primera potencia mundial, la que tiene a su disposición un mayor poder militar, político y económico, la que se supone que tiene las mejores medidas de seguridad para proteger su territorio y a los suyos, atacada en una cadena de atentados salvajes de consecuencias descomunales. Es sorprendente cómo a esta hora, seguramente por el caos, por la inquietud y el terror que ha sembrado este ataque en los Estados Unidos, nadie avanza ninguna cifra. A primeras horas, cuando la primera de las torres había sido atacada, en lo que se pensaba que era en ese momento quizá un accidente, se hablaba de 1000 heridos. Nadie a partir de ese momento se ha atrevido a aproximar una sola cifra. Tan solo se ha recordado que en esas dos torres trabajan diariamente 50.000 personas. Que algunos testigos, vamos a ver si recuperamos la conversación con nuestros corresponsales, algunos testigos hablan de que en los primeros momentos, nada más producirse los ataques contra la parte superior de ambas torres, ha habido mucha gente que, presa del pánico, se ha lanzado por la ventana y, bueno, lógicamente ha muerto. Creo que tenemos comunicación con José Antonio Pérez Piñar en Nueva York. José Antonio, el alcalde de la ciudad ha pedido a todos los habitantes de la zona sur de Manhattan que evacúen ese distrito. Sí, el distrito se encuentra absolutamente cerrado al personal. Nosotros seguimos en el centro de la ciudad, en la corresponsalía, esperando que se pueda abrir el acceso, que podamos informar desde el lugar de los hechos. La sensación ahora mismo es de que todo el país es vulnerable a un ataque, a los muchos ataques que ha habido y a los que podrían venir todavía. Podemos decir también que, bueno, que aquí, aunque estamos en el centro de la ciudad, la calle que vemos a nuestra espalda, ya se ha notado aquí la repercusión de lo sucedido en el sur de Manhattan, porque continuamente ha habido idas y venidas de coches de policía, de ambulancias. Y bueno, no se ve el pánico, pero sí se ven los efectos de alguna forma. En cuanto se pueda acceder a la zona sur, al distrito financiero, estaremos allí. También hemos de decir que la Asamblea General tenía previsto hoy iniciar su 56 sesión. La iba a inaugurar el tradicional toque de campana del secretario general Kofi Annan, al que seguiría el discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Corea, que es el presidente de esta sesión. Ha sido suspendido, como decimos. Todo se ha sido suspendido. El país está presa de pánico. No se sabe qué puede ocurrir todavía y se intenta controlar, se intenta no hacer blanco, se intenta no ponerse blanco, no ofrecer blancos a estos ataques tremendos del terrorismo internacional. También, creo que lo habéis dicho también, la compañía aérea American Airlines ha confirmado la pérdida de 2 aviones. El primero era el vuelo 11, que iba de Boston a Los Ángeles, era un 767, que si fuera al máximo de su capacidad habría llevado 158 pasajeros, más los 2 pilotos y una decena de personal auxiliar. El segundo habría salido del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles y también con destino a Los Ángeles. Estos serían los 2 aviones que habrían chocado contra las Torres Gemelas, cada uno de ellos contra una. Y también hemos de decir que las bolsas están cerradas.
A las 9 de la mañana los futuros que estaban subiendo, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq, que subían fuertemente, empezaron a desplomarse, nada más ocurrir la primera explosión. Y bueno, primero dijeron que lo iban a abrir a las 11:30, ya tendría que haber ocurrido, pero finalmente lo han suspendido porque la zona está acordonada, nadie puede llegar así y nadie se atreve a ofrecer un blanco, como digo. José Antonio, no sabemos si entre el momento en el que esos dos aviones se han estrellado contra las Torres Gemelas, el primero a las 9 menos cuarto de la mañana, 3 menos cuarto en España, el segundo a las 3 de la tarde y pocos minutos en España, 9 y 3 minutos ahí en Nueva York. No sabemos si entre ese momento y el momento en el que las dos torres se han venido abajo ha dado tiempo. ¿Alguien tiene alguna noticia, alguna certeza de que haya dado tiempo a desalojar parte de esos dos edificios? Es evidente que se han empezado a desalojar porque en principio la gente que estuviera dentro, me imagino, todavía nadie lo ha contado, es pronto todavía para que nadie lo haya contado, pero me imagino que si cualquiera de nosotros se encontrara dentro de ese edificio, el instinto natural es salir y bueno, habrá habido pues atascos en los ascensores, habrá habido en las escaleras, habrá habido atropellos, habrá habido probablemente muchas víctimas también en ese intento de abandonar el edificio, porque desde fuera lo único que veíamos era un incendio. Pocas personas habían dado cuenta de que un avión era lo que había provocado el incendio. De momento solo era una nube de humo. José Antonio, tú llevas varios años ya viviendo en Nueva York. ¿Conoces las torres? ¿Cómo era la seguridad que había en torno a esos dos edificios que ya fueron objetivo de un ataque terrorista hace 8 años? Pues entonces, a raíz de aquel atentado que ocurrió en el año 93, se reforzó mucho la seguridad no solo la vigilancia, sino también la propia seguridad de la estructura del edificio, que se reforzó con bastante acero y con aluminio. Eso, en un momento con un hecho como el ocurrido hoy, pues se ha comprobado que no ha servido de nada. Y por otro lado, los trozos de acero que han sido despedidos por la fuerte explosión igual pueden haber alcanzado a otras personas y haber habido víctimas. Como comentaba en las primeras intervenciones, puede haber habido víctimas fuera de la zona, porque esos trozos del edificio han sido despedidos con una fuerza inusitada, incalculable, y han alcanzado lugares fuera de Manhattan, como Brooklyn. Gracias, José Antonio. Veíamos hace unos minutos el contraste en las imágenes de la condena del presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, mientras niños y jóvenes en Palestina celebraban la noticia de este ataque masivo contra los Estados Unidos, de este terrible atentado contra las ciudades de Nueva York y de Washington. Van llegando con cuentagotas declaraciones como la que tenemos enfrente. Los atentados ocurridos este martes en Estados Unidos son la consecuencia, dice un alto responsable del movimiento radical palestino Yihad Islámica, son la consecuencia, dice este responsable, de la política americana en la región más caliente del mundo, es decir, en Oriente Próximo. Estamos viendo las imágenes de Nueva York, pero como les estamos contando también, Washington ha sido también objetivo de esos ataques suicidas. Todo indica que han sido aviones secuestrados previamente. Vamos a irnos de nuevo a Washington, donde un avión se ha estrellado contra el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el que trabajan 24.000 personas. Parte del edificio estaba ardiendo y sabemos que parte de ese edificio también se ha desplomado. Vicent Saint-Clement está en el distrito cercano a la Casa Blanca. Vicens. Efectivamente, hola. ¿Qué nos puedes contar desde ahí? ¿Cómo avanza la situación? Bueno, yo creo que se va calmando, la gente se va marchando a sus casas, los funcionarios, pero la sensación es de sorpresa y pánico, y como ha dicho nuestro compañero de Nueva York, de vulnerabilidad. En un principio se pensaba que los ataques solo iban dirigidos a Nueva York, pero después ha ido en aumento el temor al darse cuenta la gente que el Pentágono estaba ardiendo. Muchas construcciones de Washington están preparadas para un ataque. La misma Casa Blanca o el mismo Congreso tienen mucha más superficie edificada subterránea que encima de la superficie, pero nadie se puede imaginar el efecto psicológico o el efecto real que estos ataques pueden tener al ver el Pentágono ardiendo. Y qué efecto esto podrá tener en la política exterior y en la política de defensa de este país en un futuro, ¿no? Vicens, uno pensaría a priori que el Departamento de Estado de Defensa de los Estados Unidos está preparado para prever la llegada hacia sus instalaciones de un avión.
Efectivamente, pero esta mañana se ha producido el factor sorpresa. Yo creo que todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en Nueva York en ese momento. Y además, justo al lado del Pentágono, se ha criticado durante muchísimo tiempo que está el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Prácticamente los aviones aterrizan al lado mismo del Pentágono y frente a la Casa Blanca. Solo le separan el río Potomac. Muchas veces se ha criticado la vulnerabilidad del edificio respecto a los aviones mismos que aterrizaban en el Aeropuerto Nacional. Vicens, ¿qué sabemos del resto de los edificios que han sido evacuados de los edificios de Washington ante la amenaza de que pudieran producirse nuevos atentados? Y también hablábamos antes del Departamento de Estado, se ha hablado de un coche bomba. ¿Hay alguna novedad en relación con ese asunto? No nos han llegado datos todavía. Lo que te puedo decir, porque estamos justamente al lado, es que el servicio secreto rodea todo el edificio de la Casa Blanca, todos los edificios adyacentes, y que efectivamente se ha evacuado a la gente, de todos los trabajadores de todos los edificios federales. Gracias, Vicens. Cualquier novedad que se produzca estaremos pendientes de ti para que nos la cuentes inmediatamente. Nosotros podemos añadir que American Airlines confirma que son 2 de sus aparatos los que se han estrellado. Estamos hablando de 3 aviones que han impactado sobre 3 instalaciones en Estados Unidos. Las 2 torres gemelas, que ya no existen como las están viendo ahí, se han derrumbado por completo, y las instalaciones del Pentágono. El avión que se ha estrellado en Pensilvania, por causas que todavía no están claras y tampoco está claro que tenga relación con estos atentados, es un avión de United Airlines. Es decir, 3 aparatos que han chocado contra instalaciones y uno que se ha estrellado a 130 kilómetros de Pittsburgh. Todos los edificios de la Administración Federal en Washington han sido desalojados y cerrados. Por tanto, este ataque masivo, este atentado terrorista indiscriminado ha conseguido paralizar la administración norteamericana. Hace ya bastante tiempo escuchábamos la primera declaración del presidente George Bush. George Bush ha llegado hace unos minutos a Washington a bordo del Air Force One, y hasta allí siguen llegando mensajes de solidaridad. El rey Juan Carlos, Su Majestad el Rey, ha enviado un telegrama al presidente norteamericano George Bush en el que le expresa su apoyo y solidaridad personal y la del pueblo español con el de aquel país por los hechos ocurridos hoy en Nueva York y en Washington. Don Juan Carlos además condena y rechaza el terrorismo internacional en la misiva remitida al mandatario norteamericano. El rey ha enviado su mensaje nada más conocerse las colisiones contra las 2 torres gemelas en Nueva York y contra el edificio del Pentágono en la capital federal. Recordamos, Alfredo, como hemos dicho ya también en este programa, que hace 8 años, en 1993, hubo un atentado contra esas 2 torres gemelas que en esta ocasión ha quedado completamente destruidas. Entonces se colocó un coche bomba en los aparcamientos del edificio. Nos contaba José Antonio Pérez Piñar que se había reforzado la seguridad en torno a esos 2 inmuebles emblemáticos de la isla de Manhattan, pero es difícil prever que un avión se dirija de manera suicida contra el edificio. Quizá en el caso del Pentágono las medidas de seguridad son mucho más extremas, pero en este caso era muy difícil, y hemos visto en las imágenes claramente cómo llegaba el segundo aparato. Han sido 2, el primero no ha sido captado por las cámaras, pero mientras las emisoras de televisión en Estados Unidos, las cadenas, recogían esa primera torre ardiendo en su parte superior, hemos visto en diferentes planos la llegada del segundo aparato, que incluso ha chocado contra el edificio más abajo que el primero. Finalmente los 2 se han desplomado, se han escuchado 2 explosiones después del choque. No sabemos si ha sido 2 bombas que han explotado. Ahí está el momento en el que choca el segundo aparato. No vemos la torre porque, como explicabas antes, Alfredo, está detrás de la primera en esta secuencia, pero el incendio es también de considerables proporciones. Finalmente esos edificios ya no existen. También les hemos mostrado en directo cómo se venían abajo. Primero el que había recibido el segundo impacto, y unos minutos después también se desplomaba el primero, y todavía el alcalde de Nueva York lo decía, es imposible hacer un balance de víctimas. Todos los efectivos de seguridad, unas 10.000 personas, trabajan en Nueva York en estos momentos para tratar de ayudar a los supervivientes de esta catástrofe, de esta inmensa matanza. 50.000 personas cada día acuden a esas torres gemelas a trabajar, y muchas más las visitan como uno de los atractivos de la ciudad de Nueva York. Bien, vemos en la imagen el personal del Pentágono que ha sido desalojado de esas oficinas federales, como de todos los edificios de la administración en la capital federal, en Washington. Nos acompañan en este momento para ayudarnos a entender, si es que se puede entender,
algo más sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, Felipe Sahagún. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Ni en la peor de las pesadillas. Ni en la peor de las pesadillas. Yo creo que lo que está sucediendo solo es imaginable o comparable a lo que vivieron en algunas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en el año 62, cuando millones de estadounidenses creyeron que iba a haber una guerra nuclear con la Unión Soviética por culpa de la crisis de misiles de Cuba. La respuesta en este momento es similar a una emergencia como la de entonces. Yo, por momentos, desde los minutos después de la explosión en el World Trade Center, he vuelto a pensar en libros, en hipótesis de trabajo, incluso en vídeos grabados por el FBI y por la CIA en los últimos meses sobre terrorismo cibernético, sobre terrorismo con armas químicas o bacteriológicas y sobre la justificación de la defensa antimisiles, sobre la que tanto se ha estado hablando en los últimos meses. Evidentemente ha sido un método terrorista nuevo, del que nadie había hablado. Un ataque simultáneo con varios aviones, kamikaze por lo tanto, de suicida, y lo cual nos da una idea ya, nos puede apuntar hacia algunas hipótesis que supongo que es en lo que están pensando en este momento, aparte de resolver la tragedia humana y la tragedia logística que tienen en sus manos las autoridades de muchas ciudades estadounidenses como prioridad fundamental, es decir, quién está detrás y cómo evitar que siga la cadena, ¿no? Porque evidentemente estamos fundamentalmente ante un fenómeno con 4 características: organización, planificación, medios e información típicas de una guerra, que solo se puede hacer desde un Estado o desde un grupo terrorista con unos medios suficientes, que no son de los que disponen una secta, 4 locos, no, estamos hablando de un grupo muy organizado. Y naturalmente te obliga a pensar, ¿quién ha amenazado con atacar Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, o objetivos estadounidenses o aliados en los últimos años de esta manera? Y básicamente acabamos siempre en 2 o 3 puntos. Uno que nos lleva a Bin Laden, otro que nos lleva a redes islámicas como las que participaron en el atentado en el mismo lugar del World Trade Center en el año 93, y al Estado que está siendo bombardeado un día sí y otro no por aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña desde hace casi 10 años. De esos 3, ¿quién tiene más capacidad para organizar lo que hemos visto? Por lo que sabemos hoy, probablemente pueden estar conectados, en primer lugar. Los atentados del 98 en las embajadas de Kenia y Tanzania, si se confirma que estuvo detrás la red de Bin Laden, nos demuestra que esa red, con la experiencia de 10 años de guerra contra los soviéticos en Afganistán y con miles de millones, como tiene el magnate saudí de la construcción, del que procede este hombre, Bin Laden, dispone de esos medios. Irak, por supuesto, y cualquiera apoyado por una de esas fuentes. Repito, no se puede acusar en este momento a nadie, ni Estados Unidos lo está haciendo. Estoy simplemente planteando a nivel de hipótesis. Sí, Felipe, pero parece ser que hace unas semanas él habló de la posibilidad de que se atacaran intereses. Lo ha hecho muchas veces. Lo viene haciendo desde agosto del 96. Por primera vez, él hace una declaración de guerra contra los Estados Unidos en agosto del 96, después del atentado en una base militar saudí en Darán, en el que mueren docenas de soldados estadounidenses. ¿Puedes explicarnos un poco más quién es Bin Laden? Por supuesto. Sí. Quizá mucha gente no haya seguido su trayectoria y en este momento se pregunta el motivo de este ataque. Es el heredero de un hombre protegido por la Casa Real Saudí, nacido en Yemen, que emigra a Arabia Saudí y que recibe los contratos exclusivos para la renovación de las mezquitas de Medina y la Meca y para la construcción de los principales palacios del rey Fahd y algunos de sus hermanastros. La fortuna de la familia se calcula en unos 5.000 millones de dólares. En el año 80, Bin Laden tiene 22 años. Deja Arabia Saudí, se instala en Peshawar, en la frontera de Afganistán, cuando empieza la guerra. Llega a adquirir tal prestigio entre los mujahidines que forma lo que entonces se llamó Al-Qaeda, la base se llamaba y se sigue llamando así a la red, porque empezó a recibir
jóvenes, desde Argelia a Egipto, pasando por Irak, que se apuntaban voluntarios, y colaboró mucho con la CIA, aunque no directamente, recibió armamento, recibió misiles de la CIA, y los que han hecho los mejores perfiles biográficos de este hombre han sido precisamente los agentes o los responsables de la CIA en Oriente Medio. Yo recuerdo a un tal Anderson, que dirigió la CIA en Oriente Medio a mediados de los 90, hablando de este hombre, y todos le describían en aquel momento como una persona muy religiosa, muy normal, pero todavía no enfrentada a los Estados Unidos. Repito, él vuelve a Arabia Saudí y se produce la invasión iraquí de Kuwait y la entrada el 7 de agosto del 90 de los primeros soldados norteamericanos en territorio saudí. Eso cambia su vida. Él acude al Rifad y le dice: monarca, majestad, no permita que entren los soldados norteamericanos. Deje que yo reclute un ejército y nosotros salvaremos a este país. Fahd no le escucha y a partir de ese momento empieza por fases, por otro tipo de mensajes, a acusar de corrupción y de traición a los intereses saudíes, a la Casa Real, hasta tal punto que le obligan a largarse. Y se larga a Sudán, se instala en Sudán y vive en Sudán durante varios años. En el 95 la Casa Real saudí está tan harta de Bin Laden que le retira el pasaporte. A los pocos meses se produce el atentado en Darán, en Arabia Saudí, y un mes más tarde él coge un avión de transporte C-147 y escapa con los principales de sus más próximos instalados en Sudán, escapa a Afganistán. Se instala en Kandahar y con el apoyo de los dirigentes talibanes allí ha vivido protegido y aislado hasta hoy. Y no descartas que pueda estar detrás, pero también hemos mencionado, Alfredo, lo leías tú antes, ese responsable de la yihad islámica que se atribuía también, o por lo menos que explicaba estos atentados como una explicación de la opresión al territorio más caliente del mundo, se refería a los territorios ocupados. ¿Tiene capacidad la yihad islámica? Yo pienso que no. Yo creo que, para empezar, ha habido atentados en los últimos meses en Israel que se los han atribuido 5 o 6 grupos distintos. En este momento yo creo que no hay muchos grupos con la capacidad, repito, los medios, la información, la organización y la planificación militares para poder organizar un ataque de este Estamos viendo, Felipe, el júbilo que ha despertado la noticia de este ataque masivo contra Estados Unidos. Esto es algo más que un atentado. Es decir, ver desaparecer del paisaje de Nueva York las Torres Gemelas, ver el Pentágono en llamas, tiene un valor simbólico para todos los enemigos de Estados Unidos. Sin duda. Estamos hablando de un ataque al corazón, de lo que ellos consideran el imperio, y naturalmente ellos lo están celebrando como una victoria. Naturalmente, en los territorios esto tiene una doble lectura, es decir, hemos pasado en apenas 11 meses de una autoridad palestina con un presidente Arafat que fue el dirigente extranjero más veces recibido en la Casa Blanca por Clinton en los últimos 6 años, y de repente no ha sido recibido jamás. En casi un año no ha sido recibido por Bush. Ahora se está hablando si le recibe o no. Estados Unidos se ha distanciado, se ha lavado las manos del conflicto, ha dejado de mediar, de hecho ha dejado la iniciativa a Europa porque está en contra de la violencia, y justo este fin de semana recuerdo a la jefa de seguridad de la Casa Blanca, Condoleezza Rice, en una entrevista por televisión en la que le preguntaban: ¿qué opina usted de la violencia palestina e israelí, de la represión israelí? Y dice: mire, yo lo único que digo es que mientras no pare la violencia palestina, los atentados palestinos, evidentemente Israel tiene derecho a defenderse, que viene a ser la respuesta que da Sharon cada vez que tiene que explicar en público o en privado lo que está sucediendo en Israel. Seguimos viendo, perdona Ana, imágenes que intercalan el directo. En este momento estamos viendo imágenes de los aledaños del Pentágono con todo el personal evacuado. Seguimos viendo también imágenes de todo lo que ha ocurrido en esta mañana infernal en Washington y en Nueva York. El alcalde habla de un número aterrador de víctimas, algo que ya suponíamos lógicamente por la cantidad de personas que suponemos se encontraban en esos 2 edificios que se han desplomado. Recordamos que 50.000 personas trabajan todos los días en las 2 torres, que además están situadas en el corazón de la ciudad económica, en el barrio más populoso sin duda de Nueva York. Nos vamos a acercar hasta Bruselas, al corazón del cuartel general de la Alianza Atlántica. José María Siles, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Ana.
El secretario general de la OTAN, Lord Robertson, como habéis anunciado vosotros, habéis adelantado vosotros, ha hecho una declaración corta pero contundente. Lord Robertson ha pedido hacer un frente común para combatir la lacra del terrorismo. Ha mostrado sus simpatías por las víctimas, por el pueblo norteamericano, y ha dicho que estos actos bárbaros son intolerables para la democracia y que exigen a la comunidad internacional y a los miembros de la Alianza hacer un frente común para combatir esa lacra del terrorismo. Pero queremos daros dos noticias de última hora. La primera nos viene de una representación de parlamentarios de Castilla, de León, de las Cortes de Castilla-León. Estaban reunidos con Pedro Solbes, el comisario europeo, y con Rosa Díez, la eurodiputada jefa de filas de los socialistas, cuando se ha declarado, se ha pedido, se ha anunciado el desalojo inmediato de la sede del Parlamento Europeo aquí en Bruselas. No sabemos si hay una amenaza, quizás sea solamente como medida de prevención, pero el Parlamento Europeo en Bruselas ha sido desalojado. Tenemos que añadir dos pequeñas notas más. La policía belga aquí en Bruselas acaba de acordonar toda la zona de la embajada norteamericana. Le han hecho un cinturón digamos, de seguridad más grande de lo normal. El tráfico al paso por el corazón del barrio comunitario, lo vemos ahora mismo por la ventana de la corresponsalía, está bloqueado porque este tráfico va a parar precisamente a donde está el boulevard, donde está situada la embajada norteamericana. Un par de notas más. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, vuela en estos momentos camino de Bruselas. Ha estado en Ucrania, vuela, se espera su llegada aquí a eso de las 8 de la tarde, pero ya hay un pequeño comunicado. Estoy horrificado por lo horrible de la tragedia, de las tragedias en Nueva York y en Washington, y manifiesto mi simpatía de todo corazón al presidente Bush, a las víctimas y al pueblo de los Estados Unidos. Javier Solana, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, está en estos momentos en Yalta y se espera también que haga una declaración pública. En la OTAN también se habla de evacuación. Todo el personal civil, nos lo confirma en estos momentos, todo el personal civil de la OTAN, el cuartel general de la Alianza Atlántica aquí en Bruselas, también ha sido, Alfredo, Ana, evacuado. Gracias, José María Siles. 10.000 personas están trabajando, integrando los equipos de emergencia y de rescate que trabajan entre los escombros de lo que hace tan solo unos minutos eran las dos torres gemelas de Nueva York, el orgullo del poder económico y financiero de los Estados Unidos, que se han venido abajo después de ser atacadas por dos aviones comerciales secuestrados esta mañana y que han chocado. Y ya se sabe, Alfredo, qué aviones son. Dos aviones de American Airlines. Eran vuelos internos en los dos casos. Uno de ellos viajaba de Boston a Los Ángeles. Iban 81 personas en ese avión y el otro iba desde Dulles, en Washington, hacia Los Ángeles, con 54 pasajeros a bordo. A esto podemos añadir el aparato de United Airlines que se ha estrellado en Pensilvania. Ese aparato cubría la ruta Chicago-Nueva York. Poco a poco las compañías están facilitando los datos de esos aparatos de los que no tienen noticia, y American Airlines ha explicado ya que eran dos vuelos internos en Estados Unidos los que han sido secuestrados y después estrellados. Todo parece indicar que ambos son los que han chocado contra las dos torres gemelas. Por tanto, quien ha organizado todo esto ha utilizado a ciudadanos norteamericanos que viajaban a bordo de esos dos aparatos, de esos dos aviones, como arma contra esos dos edificios, contra las torres gemelas que se han venido abajo. Sin duda, Felipe, por dos explosiones, porque es difícil imaginar cómo se pueden derribar dos edificios como estos de la forma en que hemos visto que caían, absolutamente colapsados. Tenemos que esperar a los análisis y se tardará, porque después del derrumbe de la torre de más al sur, por un momento muchos han pensado la posibilidad de que llevasen explosivos dentro, incluso otro tipo de armas, ¿no? No lo sabemos. Ahora bien, estamos hablando de edificios de cristal, fundamentalmente. Las estructuras, si las cortas, es como un cuchillo, y probablemente si tocas la estructura fundamental, la columna, el pilar fundamental, pues no es tan difícil. Repito que son edificios de cristal, no son edificios de cemento, la parte alta, ¿no? En cualquier caso, dada la velocidad, es, como hemos visto además, como... También yo me imagino que afecta a la altura. Pensad que en el 93
solamente el coche bomba que explotó en el parking de una de esas torres tuvo el efecto de un terremoto de mediana intensidad sobre el edificio. Hubo muy pocos muertos, fue un milagro, y afortunadamente, digo, dentro de la tragedia, que no tiene realmente, es muy difícil describirla con palabras, porque es lo más próximo a una guerra nuclear sin misiles, lo que estamos asistiendo en lo que son las medidas de emergencia. En el caso del Pentágono choca más, lo que tú nos estás explicando de los dos edificios de las Torres Gemelas. Bueno, efectivamente, si un avión va contra ellas y teniendo en cuenta su estructura, el que se desplomen es casi lógico, pero en el caso del Pentágono, el que se produzca un ataque con tanta facilidad sí que ha provocado muchísimo desconcierto. Solo es comparable a aquella avioneta alemana que aterrizó en la Plaza Roja, en la que fallaron todas las alertas. Aquí la clave está, ¿cómo es posible que se pueda acercar un avión? A lo mejor las alertas funcionaron, vieron que era un avión de pasajeros y respondieron con aviones militares normalmente y con advertencias o avisos, pero no se atrevieron a disparar. Eso es posible si vieron que era un avión de pasajeros. Yo quiero pensar que esta puede ser una explicación, porque de lo contrario habrían fallado alarmantemente. Hombre, las defensas antiaéreas. Efectivamente han mencionado que estaban todos pendientes de Nueva York, pero lógicamente las instalaciones tienen su propio sistema de defensa. De todas maneras, no sé si habéis dado el mensaje del alcalde Giuliani hace unos minutos para toda Nueva York, diciendo que, por favor, calma, que se queden todos en casa, que los que viven al sur de Canal Street, que es en la parte más próxima a la zona que vemos completamente llena de humo desde hace un par de horas, que procuren irse pero andando, caminando, que nadie se acerque en coches, porque eso lo necesitan para los centenares, miles de coches de bomberos, de policías, de médicos que están acudiendo para atender a los que damos por hecho que van a ser miles y miles de víctimas. Decíamos que 10.000 personas están trabajando en esas labores, integrando esos equipos de emergencia. Hemos escuchado también un par de veces ya las palabras del presidente del gobierno español, que en este momento está volando de regreso desde Tallin, capital de Estonia, después de suspender la gira que tenía previsto realizar por los países bálticos. Aznar tenía previsto visitar Lituania esa misma tarde y regresar por la noche a España. Ha decidido finalmente volver a Madrid. Vamos a recordar las palabras, la primera declaración del presidente del gobierno, José María Aznar. Quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a toda la nación norteamericana, por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde de hoy en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto de lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros que conocemos bien lo que significa la locura, la besania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí, con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid, porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien, esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado, ¿no?
Por lo tanto, vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania, de vuelta para Madrid, si es posible, y esta noche regresaremos a Madrid. Tienen ahí imágenes del gabinete de crisis presidido por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy. Asisten a esa reunión también el ministro de Exteriores, Josep Piqué, el ministro de Defensa, Federico Trillo, Javier Zarzalejos, secretario de la Presidencia, y el ministro portavoz, Pío Cabanillas. Para dentro de unos minutos está anunciada una declaración del vicepresidente Mariano Rajoy. Las noticias que nos llegan desde los Estados Unidos